Ayer. Mira un vídeo con contenido gráfico. Dame un segundo. Ahora vemos toda la info. Básicamente, ayer hubo un tiroteo masivo en Moscú. Las últimas cifras que he visto son 140 muertos, pero los medios oficiales dicen que son menos. Es decir, tal. Básicamente, el procedimiento fue el siguiente. Un grupo. Y después hubo otro atentado en un ayuntamiento. ¿Vale? Supuestamente. Pero de ese no sé por qué no ha salido casi info. Un poco raro. Pero sobre unas 2 horas y media después, hubo otro atentado en un ayuntamiento y no salió casi info, en fin. Sí, en Kirguistán. Bueno, fue solo en Kirguistán, creo que hubo otro más en Rusia. Bueno, ahora en Belgorod. Y básicamente lo siguiente. Entraron en un centro comercial con una capacidad para 7.000 personas, tiraron cócteles Molotov a la azotea, de tal forma que empezó a arder todo el centro comercial desmoronándose. Mientras ardía el centro comercial, entraron y hicieron una matanza. Básicamente se cargaron a todos los que pasaban por ahí. O sea, era un centro comercial con un auditorio. Básicamente terrible. O sea, muchos vídeos no los puedo poner, pero bueno, se puede ver explícitamente la gente muerta, vídeos de los terroristas entrando al auditorio, disparando al techo, disparando a la gente y tal. ¿Crees que va a escalar la guerra de Ucrania y abrir nuevos frentes por esto? No. No tiene nada que ver con Ucrania en principio. O sea, ni hay conexión muy más allá de que supuestamente intentaron escapar por... ¿Escaparon? No, les pillaron. Río como la película de Tenet. Justamente, sí, muy parecido. O sea... ¿No iba uno de los terroristas con lanzallamas? No lo sé, yo eso no lo he visto. Tenéis ucranianos, yo eso no lo he confirmado. O sea, la confirmación es que tienen pasaportes rusos. O sea, algunos tenían pasaportes rusos y eran de Tayikistán, no eran ucranianos. Eso es lo que la info oficial. Pero no eran ucranianos. Eran de Tayikistán. Si Rusia no acepta la información oficial y se inventa esto para escalar el conflicto, es muy difícil. Vamos a ver. Wahhabíes o suníes, wahhabíes. Supuestamente eran wahhabitas. O sea... No eran ucranianos pero intentaron escapar por la frontera de Ucrania. Yo no creo que... No lo sé, no lo sé. Pueden haber intentado escapar por la frontera de Ucrania, pero ¿por qué zona? Porque las fronteras están cerradas. Es decir, o entras por la parte... O intentas colarte, pero te van a pillar igualmente. Lo tienes muy difícil. Bueno, igual querían escapar a Ucrania para que no les detuvieran. O sea, yo no creo que Ucrania tenga nada que ver con esto. Justo vas a huir por una frontera en guerra. Es un poco raro, no lo sé. O sea, hay mucha info contradictoria que no cuadra mucho, pero bueno. La verdad es que está remontando, ¿lo viste? ¿Cómo? ¿Qué comentario es eso? Bro. ¿Han escapado? No, los han pillado. ¿Dónde está? A ver. Entonces, de momento, el Ministerio de Salud ruso ha publicado una lista con los nombres de más de 140 víctimas del ataque terrorista en Moscú en el Crowes Concert Hall. Aquí están los... Supuestamente estas son las víctimas, ¿vale? Harry Grau, gracias por los 9 meses. Creo que no todos son muertos. O supuestamente no todos son muertos. Bueno, creo... O sea, porque... O sea, 140 muertos heridos. Es que ayer en RT, cuando estaban diciendo 140, ellos dijeron 50. Entonces esto puede ser víctimas y heridos. O sea, víctimas mortales y heridos. Своим делом. Соответственно, наша задача дать полную Pues esto es lo que decía el информацию по alcalde тем, кто госпитализирован. el gobernante. Это Москва, Московская область и федеральные клиники. Un detenido dijo que lo hacía por $500,000. ¿Cuál es la fuente de eso? A Max se atribuye el atentado, sí. Son varios grupos.
O sea, son varios grupos vinculados al ISIS. Son muertos, vale. Pues sí, son... O sea, yo es que la info que he visto es que eran muertos. Las fuentes son interrogatorios. Interrogatorios hechos por quién. Publicados por qué entidad. Vale, vamos a leer el hilo y vamos viendo la info. The Steve dice que Moscú apunta a Ucrania. Vamos a ver. ¿Dónde está el hilo de...? Se filtran imágenes del tiroteo dentro del Crorus. Esto es básicamente ellos entrando. No voy a poner las imágenes. Esto es el incendio. En los pisos superiores del Crocus City Hall se ha desatado un incendio tras el tiroteo. La sala de conciertos se encuentra localizada en la localidad de Krasnogorsk, dentro del Oblast de Moscú, y a escasa distancia del casco urbano. Pregunta, he leído que Rusia declaró agrupación terrorista al colectivo LGTBI. Es una noticia de hace tiempo. O sea, Rusia declaró que el lobby LGTBI, que es una cosa un poco abstracta porque no es algo, se consideraba grupo terrorista. En la práctica creo que no ha llevado a nada. O sea, creo que lo único que permite son detenciones arbitrarias. Pero no hay un grupo concreto, ¿sabes? No es como... Es como lobby LGTBI TM. ¿Eso según quién? Eso es en Rusia. O sea, eso, coño, o sea, lo pone en la puta página de Rusia, de Russia Today. O sea, esa básicamente era eso. El incendio del Crocus City Hall se extiende y alcanza nuevas dimensiones. Así se veía desde el exterior a cierta distancia. Post no disponible. A principios del mes de marzo, la Embajada de Estados Unidos y Reino Unido en Moscú emitieron alertas de posibles atentados terroristas en la capital rusa y prevenían a sus ciudadanos de acudir a grandes concentraciones. La Embajada Británica en Moscú llegó a advertir por redes sociales de que los extremistas tienen planes inminentes de atacar grandes reuniones en Moscú, incluidos conciertos. El asesor de la oficina presidencial ucraniana, Mikhailo Podolirak, ha compartido un vídeo en el que rechaza que Ucrania tenga relación con el atentado terrorista ocurrido en Moscú. Las fuerzas de seguridad rusas han establecido un dispositivo de seguridad en torno a la capital. La policía y la Guardia Nacional estarían en la búsqueda de los tiradores. Y aquí es cuando sale, cuando la gente estaba especulando, la organización yihadista ISIS se ha atribuido la autoría del atentado en el Crocus City Hall. Y tengo por acá... Hostia, ¿dónde está la traducción? Un momento. Aquí está. Una fuente de seguridad o sea, una fuente de confianza dijo a Mac Agency que los luchadores del Estado Islámico habían atacado un gran grupo de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk, en la capital de Rusia, Moscú, matando y hiriendo a cientos y causando una gran destrucción en el lugar antes de irse a sus bases seguras, al punto seguro. Esto es lo que dice básicamente el statement del ISIS. Según la agencia rusa TASS, habría al menos 145 heridos. ¿Y este vídeo? No se ve nada, ¿no? Bueno, este es el origen. Bastante. Según la agencia TASS, las fuerzas de seguridad rusas habrían detenido a 11 personas relacionadas con el atentado del Crocus City Hall, entre los que se encontrarían los 4 tiradores, mientras el número de víctimas por atentado asciende ya a 115.
La inteligencia militar ucraniana responsabilizó a Rusia del atentado del Crocus City Hall, siendo que se trata de una operación planeada por los servicios especiales del Kremlin con el objetivo de desacreditar a Ucrania. María Zakharova, portavoz del Ministerio Exterior ruso, durante 10 años Occidente ha transformado a Ucrania en un centro de difusión del terrorismo y los terroristas intentaron huir allí tras el atentado en la región de Moscú. Well, insisto. O sea, si esto es lo que pone en el hilo, lo único que pone en el hilo es que Rusia indica que intentaban escapar y es una acusación. Tipo, no es algo, ¿no? Se ha filtrado la imagen del interrogatorio de un sospechoso en el atentado en Rusia. Según el detenido, realizó el atentado por 500.000 rublos y que contactaron con él por Telegram y le proporcionaron armas. Что делать в Крокусе? O sea, 500.000 rublos son... €5.000. 5.000 euros por una masacre, ¿eh? Cotiza muy bajo matar. No sé. O sea, le dieron dinero y armas con subs en español ese mismo vídeo. 5.000 euros, pero en Rusia es bastante más. Yo no sé cuánto crees que valen las cosas en Rusia, pero no es tan barato, ¿eh? Что делать? Vale. No sabe nada explícito fuera de que es un... Что делать? в Pon un Крокусе? subgoal, ¿verdad? Застрелил. Что? Застрелил? Да, Кого? Почему указание? людей. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. За сколько денег? Где-то 500 000. 500 000 чего? 500 000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? Se recibió la mitad. По карту. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграм написали без имя, без фамилия, без ничего. De momento, sí, o sea, por el procedimiento, pues ISIS, o sea, de momento. O sea, el contacto porque en Bataclan fue exactamente igual. Y los atentados de Cambridge fue exactamente igual. O sea, el proceso es el siguiente. ISIS se pone en contacto con gente que tenga relación, pues eso, relación religiosa o que necesite dinero. Y contactan de forma anónima mediante una persona que es un nexo. Normalmente el nexo suele ser pues de un sitio común o que tiene como conexiones. Y de ahí les dan la información, las armas, el punto y lo hacen. Y ya. O al revés, la gente se pone en contacto con ISIS. No tanto. O sea, yo no he visto casos de que se pongan en contacto con ISIS. O sea, lo que hacen precisamente es influenciar o sea, normalmente lo primero es influencias a las personas mediante imanes que tienen relación con el ISIS. Esas personas radicalizan a personas jóvenes o a personas que no tienen como muchas salidas a futuro para que hagan atentados suicidas o atentados con poca tasa de que vuelvas. Entonces, cuando se tiene ese contacto, el imán o la persona de nexo manda la información a ISIS y ISIS contacta con las personas mediante diferentes formas. Y en una localización, pues pone eso. Y esto lo sé porque la investigación para los atentados de Europa fue así. Básicamente, sí, algunos interesados se lo hacían ver al nexo. O sea, no hablaban nunca, creo, directamente con ISIS. Entonces, si había alguno, por ejemplo, el de... uno de los atentados querían poner bombas dentro de una furgoneta y dejar la furgoneta en medio de la ciudad. Y no lo consiguieron por poco. Entonces, básicamente, el que quería hacerlo, porque se supone que la investigación se descubrió que no fue ISIS quien contactó, sino que fue él, lo hizo mediante un imán que después pillaron. Que, por cierto, muchos de estos imanes son agentes dobles. Como, por ejemplo, el de Ripoll, que es un agente doble que tiene relación con grupos islámicos y después con
con la propia inteligencia del país. Y que a veces le pasa info a ISIS y a veces le pasa info a los servicios de inteligencia del país. Чё? А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. Да. Проповедника слушал? Да. И он на тебе написал? Её Lo que os estoy diciendo. помощник мне написал. Как помощника зовут? Ahí está. ¿Veis lo que os digo? Vas a un imán, el imán te radicaliza y no te escribe el ISIS, sino que te contactan mediante eso. Не знаю, без имя, без фамилии, без ничего мне написал. Только Когда он тебе написал? он где-то месяц назад. Что написал конкретно? Он написал, короче, где-то 1 миллион рублей обещал. Что предлагал? Деньги предлагал. Деньги предлагал? За Да. что? Что предлагал? За деньги предлагал, что такие дела сделал. Какие дела? Конкретно что он тебе сказал? Такие убийства. Что, сделал. кого убить? Вот на место все они скинули. Они сказали конкретно, кого убивать? Да, людей. Каких? Без разницы, короче, там зайдет и сказал, делайте этого дела. Заходите убивать? Да. No entiendo cómo tiene tanto miedo una persona que salió a matar civiles como nada, bro. O sea, ¿cómo no va a tener miedo? O sea, literalmente te han pillado y estás delante de 3 soldados rusos y acabas de hacer... O sea, literalmente este tío... Vamos, este tío se han cebado con él y que flipas. O sea... Claro, o sea... ¿Que es que puede ser una estrategia para que Rusia responda y causa esto a Europa entre la guerra? No, no creo que sea nada de eso. O sea, sinceramente no creo que tenga mucho que ver. Ahora seguimos viendo. Vamos a terminar el hilo de... El presidente ruso Vladimir Putin ha realizado un discurso a la nación. 11 terroristas han sido encontrados y detenidos. Entre ellos los autores del tiroteo. Se dirigían hacia Ucrania, donde se había preparado una ventana para cruzar la frontera desde el lado ucraniano. Los responsables de este atentado terrorista pagarán. Este fue un ataque contra Rusia. Identificaremos y castigaremos a todos los que están detrás de los terroristas. Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским Este no es el que le cortan la oreja y se la hacen comer. Pues si el vídeo es más largo. террористическим актом, жертвами которого стали Evidentemente eso no lo vamos a десятки ver. мирных, ни в чем не Tiene una cara de повинных cabreo людей. Putin, hombre. Наши соотечественники. ¿Cómo no va a estar cabreado Putin si le dieron el aviso y no hizo ni caso? В том Pido числе disculpas por no romper Solra, la gracias cara por a esos todos los meses. fachas con los que discuto en la televisión. O sea, me hace gracia Aquí porque... tiene su limosna rojito tibio. O sea, le avisaron y no... O sea, no hubo... Nada. O sea, no se hizo... No se cancelaron los conciertos, no... Porque echamos a Putin sin subtítulos, no sé, un poco por apoyo... За жизнь пострадавших, тех, кто находится в Me тяжелом recuerda a cómo empezó la Primera Guerra Mundial. No tiene nada que ver. O sea, no, de momento no se ha matado a ningún político importante que desate algo en el Jaraseo. O sea... Yo no me he drogado en mi vida. Gordian, ni nada gracias parecido, por el pero gift a nunca. Ritterman. ¿El atentado en qué consistió? El atentado consistió en 11 terroristas que fueron con molotovs, incendiaron el centro comercial. Dentro del centro comercial había una especie de sitio de música, no me sale la puta palabra, y dispararon a matar a todo el mundo que vieron, cargándose 140 personas de momento. El portal AMAC vinculado al Estado Islámico ha publicado imágenes de los presuntos 4 yihadistas que realizaron el ataque en Rusia, además de un comunicado. Una catástrofe con patas para España. Grande Casi Games, que haces manito, por 11 meses. Entonces, ¿qué información hay? ¿Cuál es la teoría? Pero está comprobado que avisaron. Mira si está comprobado que avisaron. ¿Dónde está? Aquí está. Mira si está comprobado que avisaron. O sea, ayer cité el tweet. O sea, lo vimos aquí, de hecho, en directo, que avisaron. O sea, avisaron públicamente a... O sea, este es el tweet del 7 de marzo de 2024. Y dice tal, que Estados Unidos dice que está siguiendo informes de que los extremistas tienen planes inminentes de atacar grandes reuniones en Moscú, incluidos conciertos, y que se debe advertir a los ciudadanos estadounidenses que eviten grandes reuniones durante las próximas 48 horas. Aconsejamos a los ciudadanos británicos que no viajen a Rusia. O sea, la información existía. Sospechosamente concreto. Hombre, pues...
O sea, tened en cuenta que... O sea, lo del concierto dudo que fuera aleatorio. ¿Por qué hacen ellos? No, porque literalmente Estados Unidos tiene pinchado todos los putos teléfonos de Oriente Medio. Dice las próximas 48 horas. Ya, pero que Putin dijo que era falso. O sea, Putin dijo que esto era falso y una provocación. O sea, que evidentemente aquí ha habido una de dos. Sí, varias teorías. Uno, negligencia, porque no avisas. Es decir, no tiene sentido, ¿vale? Os digo. O sea, por la narrativa de Estados Unidos, ¿qué sentido tiene que Estados Unidos quiera hacer un atentado en un centro comercial en Rusia y avise? Y además avise a todo. O sea, que avise UK y Estados Unidos. ¿Qué? Entonces, ¿por qué avisas? Lavarte las manos. ¿Lavarte las manos de qué? No tiene sentido. O sea, ¿y qué quieres ganar con ese atentado? ¿Qué ganas con ese atentado? No ganas absolutamente nada. Rusia. ¿Por qué iba Rusia a hacerlo? O sea, ¿por qué Rusia iba a coger a tayikos y hacer un atentado? ¿Para qué? Si quieres conseguir un casus belli para entrar en Ucrania, metes a ucranianos que tú pagues y ya está. O sea, pero... Y con placas ucranianas y con nombres ucranianos y con... O sea, ¿para qué? O sea, aquí no tiene sentido. O sea, en ninguno de los dos casos tiene sentido. Ni como mensaje, ni como utilidad. O sea, en su momento, en el 99, hubo un falso atentado para justificar la guerra de Chechenia. Pero eran chechenos. Porque iba nadie a volar el Nord Stream. El Nord Stream tiene mucho sentido. El Nord Stream podría haber sido Ucrania o podría haber sido Estados Unidos. Porque el Nord Stream es un conducto gigante y súper rico que une Alemania con Rusia y que es un símbolo de la unión y del intercambio de petróleo. O sea, lo de eso podría haber sido perfectamente Ucrania para reventar la relación que existe. Bueno, de hecho, los análisis apuntan a un ucraniano y un polaco. Literalmente todos los atentados yihadistas en las últimas décadas ha salido info de que los países estaban avisados. La conclusión es que no todos los puedes parar. O sea, la mayoría de atentados se paran. De hecho... Aquí está la info que me hace pensar que no es nada más profundo, ¿vale? Hace 2 semanas, el 7 de marzo, el mismo día del aviso, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció que había neutralizado una célula de ISIS que estaba planeando ataques terroristas contra instituciones y sinagogas judías en la capital de Moscú. Posteriormente, la inteligencia estadounidense afirmó haber proporcionado a Rusia la información para detener este ataque, pero supongo que tanto la inteligencia rusa como la estadounidense podrían haber pasado por alto algunas cosas. Es decir, no es aislado. Durante los últimos meses, el ISIS ha estado atacando a Rusia. Esto también de Reuters. Que es básicamente eso, lo del 7 de marzo de este mes, en el que... Pues eso, o sea... Y aparte, unos días antes, hace el 20 de este mes, hubo otra intervención a una sede del ISIS cerca de Siria. ¿Y por qué Rusia? Por la participación de Rusia en Siria. ¿Vale? Eso tampoco es un misterio. ISIS siempre ha atacado más a Rusia porque Rusia ha atacado siempre más a ISIS. O sea, tiene sentido. No es como ningún tipo de cosa aleatoria. Entonces, sin ningún tipo de contexto, es muy fácil como pensar que ha sido... No, o sea, yo creo que no. Sinceramente, creo que esto ha sido como en otras muchas ocasiones, que el ISIS ha conseguido pasar por alto la información de... Ha conseguido pasarse la información de los servicios de seguridad de Estados Unidos, de Rusia. Sospechoso que ISIS nunca ataque a Israel. Ya. Pero tampoco tiene una cosa que ver con la otra. O al menos no debería, porque tampoco hay información. Las tropas rusas tardaron 13 horas en neutralizar a 5 puestos integrantes del ISIS atrincherados en un departamento de la ciudad de Karabulak, en la República de Ingusetia. Parece una noticia menor, pero vamos a desentrañar todo lo que esconde este incidente. Sale hilo. La presencia del ISIS en Rusia es antigua, pero desde hace 2 años comenzó a mostrar más actividad y surgir en nuevas regiones. En agosto de 2021, 8 ingusetios afiliados a ISIS fueron arrestados y encarcelados por planificar atentados y colectar explosivos. En agosto de 2022, el médico Beguadin Gatukiev fue arrestado por presentar apoyo a ISIS. Hay otros incidentes ocurridos en la vecina Chechenia desde 2015 y el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a grupos del Estado Islámico operando en esta región. ¿Pero por qué a Rusia? ¿Cuál es el motivo?
Gracias por los 8 meses. Eso estamos leyendo. En julio de 2023, Rusia condenó al dagestaní Abdukaramanov a 5 años de prisión por enviar dinero a las arcas del ISIS. Otros 6 dagestaníes fueron sentenciados en 2022 a prisión por enrolarse en las filas del grupo integrante islámico. En el Oblast de Piatigorsk, 2 hombres fueron arrestados en junio de 2023 por planificar un atentado contra el edificio del Ministerio de Asuntos Internos. Se le decomisionaron explosivos y panfletos del ISIS. En septiembre hubo otro arresto similar. Más al norte, la República Rusa de Kalmykia, la justicia condenó a 7 individuos en septiembre de 2023 por integrar en una célula del ISIS creada en 2013. En mayo de 2023, Nurali Kubanov fue sentenciado en Sochi, en el krai de Krasnodar, por financiar al ISIS. La presencia de ISIS en una región muy extensa se corrobora con el arresto de miembros del ISIS en Georgia y Azerbaiyán en 2022 y 2023. Aunque la afiliación de los insurgentes con el ISIS no fuera cierta, no cambian muchas las cosas. En todo caso, lo agrava porque implica que además del grupo integrista hay un resurgimiento del movimiento insurreccional en la región. Básicamente, pasa lo siguiente. Ingushetia y Chechenia, no sé si lo sabéis, son regiones principalmente musulmanas y que tienen una tendencia wahabí e integrista. ¿Qué pasa? Pues que las células de ISIS de Siria reclutan y aprovechan a muchas personas que se sienten oprimidas porque son las regiones musulmanas en Rusia, muchas tienen cierta represión, pues aprovechan algunos descontentos y mediante la radicalización de mezquitas hacen atentados o intentan hacer atentados dentro de Rusia. ¿Esto qué relación tiene? Pues Rusia tiene relación con Siria, donde pelea contra ISIS. O sea, de hecho, el mayor enemigo ahora mismo de ISIS es Rusia e Irán. Por eso por eso Siria mató a Soleimani, o sea, puso una bomba en el funeral de Soleimani, matando a 100 y pico personas. Y por eso Rusia también es su enemigo. Porque básicamente, tanto Rusia como Irán han estado atacando muchísimo a ISIS. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia del ISIS es anti-iraní y es anti-rusa por cuestiones militares. Básicamente. O sea, de hecho, ISIS no existe tanto como antes, porque Rusia e Irán se lo han cargado. ¿Y por qué van hacia Ucrania? Porque puede ser la mejor solución, porque tendrían un contacto en Ucrania. Si hubieran ido yo qué sé. Si hubieran ido por Letonia, pensarías que son letones. Rusia atacaba al ISIS más que EU, muchísimo más. De hecho, la caída del ISIS es en mayoría gracias a Rusia. ISIS es el grupo terrorista de la CIA y el Mossad. Os estáis confundiendo. O sea, ISIS supuestamente, además esto es el ISIS-K, que es muy diferente, ¿vale? O sea, normalmente cuando se asocia, y yo soy el primero que me gusta decir que Estados Unidos financia terroristas, porque muchas veces lo hace, pero en el caso de ISIS, sobre todo el ISIS-K y el ISIS que tiene relación con la cesión del Daesh, no hay pruebas. De hecho, no hay casi indicios. O sea, sobre todo es con el Daesh. O sea, Estados Unidos tiene mucha relación con la financiación del Daesh, porque básicamente financió a talibanes. Y sí que, concretamente para Siria y con relación a Afganistán, se entrenaron a muchos del ISIS para luchar en Afganistán y hacer atentados y tal. Pero en principio, y según la información que existe ahora, solo eso. ¿Y por qué no atacan a Israel? Por muchos motivos. Porque no pueden entrar, porque el Mossad les pilla, por 1000 cosas. Es cierto que es raro. O sea, es la relación más rara de Oriente Medio, pero tampoco hay info. O sea, ni siquiera a nivel conspiranoico. No hay como una base fuera de pensar o especular. O sea, normalmente para todo este tipo de cosas existen información de periodistas, gente que saca info de por aquí y por allá. ¿Por qué lucha ISIS? ISIS lucha por volver a un califato imperial de la época omeya, básicamente, que es todo el territorio de donde está España, el norte de África, Centroáfrica, el Oriente Medio. Pues el ISIS quiere volver a ese imperio islámico en el que tienen que conquistar todos esos países, básicamente. Entonces, ISIS no le gusta a los musulmanes. O sea, por ejemplo, Hamás ha condenado, para que veáis cómo funciona esto, y que las relaciones son difíciles y raras en esta zona, pero Hamás ha condenado los ataques terroristas de Moscú. En nombre de Alá, el más grande y tal, nosotros en la resistencia de Hamás condenamos de la forma más fuerte el ataque terrorista que ha matado a civiles en la capital de Rusia, Moscú,
y que han dejado a docenas de muertos y heridos. Es más gracioso, es más lo que sea. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los dirigentes y al pueblo ruso y a las familias de las víctimas de este ataque criminal. Deseamos una pronta recuperación a los heridos y expresamos nuestra plena solidaridad con Rusia, su pueblo y las familias de las víctimas de esta tragedia. O sea, me refiero, los grupos nacionalistas islámicos tienen poco que ver con el ISIS. El ISIS es como un imperio islámico y Hamás es como el nacionalismo palestino de carácter islámico. Y que además no todos los movimientos islámicos son iguales. Están los chiitas, los sunitas, dentro de los chiitas están los wahabistas, tenemos diferentes ramas integristas, es decir, esto es, bueno, como el cristianismo, o sea, si sois cristianos, sabéis un poco, pues sabéis que están pues, los evangelistas, que si los anglicanos, que si los cristianos románicos, que si... O sea, y el Islam, de hecho, tiene muchas más ramas, sobre todo muchas más pequeñas, porque ha habido muchos más conflictos y estabilización y eso ha creado, pues, mil cosas. Entonces, el ISIS no está bien visto por absolutamente nadie a nivel musulmán. Por eso luchan contra ellos todas las potencias musulmanas. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la teoría? Pues que han aparecido armas occidentales en bases del ISIS y se piensa, por ejemplo, que Israel, y se piensa que Estados Unidos, y se piensa que incluso Rusia, ha podido contextualmente dar armas al ISIS para desestabilizar regiones en África y en Oriente Medio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, por ejemplo, lo que dicen, por ejemplo, en el Sahel, en Níger y en Chad y tal, es que Francia financió al ISIS para que dieran, para que hicieran golpes de Estado en instalaciones clave y desestabilizaran la política regional evitando que hubiera golpes de Estado. Y hay ciertas pruebas de que Francia sí que ha financiado al ISIS. Hasta cierto punto las hay. O sea, sí que hay bastante, porque han sido publicadas por estos países. Nadie en Occidente les ha dado veracidad, pero sí que es cierto que hay cierta correlación y se sospecha que hay relación entre Francia, cuentas en Suiza, cuentas en Uzbekistán y tal, porque cuando hicieron la investigación de Credit Suisse, hace bastante tiempo, hace un par de años, se descubrieron cuentas relacionadas con líderes del ISIS y el Daesh. Y que esas cuentas tenían movimientos de dinero desde Francia. O sea, ISIS y Francia sí que tienen cierta relación. ¿Lo tiene Estados Unidos? ¿Lo tiene Israel? Pues podría. ¿No hay informes de que Israel le dio apoyo de alguna manera a la recuperación? Sí. O sea, la información que hay de Israel y ISIS es que durante el ataque en Siria, Israel atendió a heridos y entre esos heridos había militares de ISIS y hay dos versiones. Una de las versiones dice que Israel lo sabía y otra dice que no. Pero igualmente es raro. O sea, me refiero, porque si Israel quisiera ayudar al ISIS, se descubrieran armas de Israel. Y hasta que, de momento que yo sepa, no hay. O sea, las armas de ISIS vienen de Oriente Medio y de la zona de Pakistán, que es quien las vende. Menuda voltereta para que ISIS tenga más relación con Israel e incluso Rusia antes que con otros países islámicos radicales. Ya, pero es que no te estás enterando porque no te estás enterando de lo que te estoy diciendo. Que ISIS no tiene relación con otros países islámicos radicales porque se pelean entre ellos. No te estás enterando de cómo funciona. O sea, que tú te quieres montar películas no significa que la película sea real, ¿vale? Es una película. O sea, si tú quieres pensar que el islamismo es una sola cosa y que no sé, y que ¿sabes dónde más bombas pone ISIS? En países islámicos. Y Afganistán, los talibanes se pelean con el ISIS. Es que es absurdo, o sea, que no hay ningún país islámico que apoye... Bueno, hay una zona iraquí controlada por el ISIS y ya. Y esa zona está en decadencia porque literalmente hay una guerra con ellos. Entonces no es cierto, o sea, no... O sea, el ISIS, como herramienta, se ha utilizado mucho más, como se utilizaron los talibanes, para desestabilizar regiones en África. Pero... ISIS está creado por la CIA, el Mossad y el MI6. ¿Cuál es la prueba de eso? ¿Me puedes pasar una fuente relativamente que no sea un clip de Facebook? Sobre todo me extraña la parte del Mossad y el MI6, porque la CIA entrenó a soldados del ISIS. Bueno, no entrenó a soldados del ISIS. Entrenó a soldados talibanes y del Daesh que terminaron en el ISIS. Yo creo que hay muchos que no sabéis cuál es la historia del ISIS, ¿eh? Porque no es lo mismo el Daesh, Al-Qaeda, ISIS y los talibanes y no tienen mucho que ver. O sea, son grupos que de hecho, una vez se dividen... O sea, Al-Qaeda sí. O sea, de Al-Qaeda se sabe. O sea, Estados Unidos e Israel tuvieron relación con Al-Qaeda. Ahora, ¿tienen relación actual con ISIS? No se sabe. Eso no hay evidencia. O sea... Explica que soy nuevo. Básicamente, esto se remonta, y mucho más antes, pero podemos empezar con Afganistán. Guerra de Afganistán.
se meten los rusos. Hay un grupo muy pequeño, que son... ay, no me sale. Los mujahidines. A los mujahidines les financia Estados Unidos. ¿Qué hacen estos mujahidines cuando termina la guerra con la Unión Soviética? Pues un señor que se llamaba Bin Laden, que estuvo entrenado por la CIA para acabar con Peña y que fue inteligencia, crea en Irak, no en Pakistán, en Irak o en Pakistán, ahora no me acuerdo exactamente, lo que es Al-Qaeda. Y a partir de ahí hay una división enorme después del asesinato de Bin Laden por el 11S, y es donde se crea el ISIS, que es una facción aún más radical que viene de generales entrenados que estaban en Al-Qaeda. O sea, y después está el Daesh y tal. Esto es una movida, o sea, súper profunda, porque todo proviene básicamente de financiación de Estados Unidos y a raíz de ahí todo se divide. O sea, no es como tan fácil. O sea, todo lo que es el terrorismo islámico es profundo, pero profundo, pero profundo, pero profundo, pero profundo, pero profundo. Toma mi fuente, a ver. Vamos a ver este vídeo. A ver. You tell the story about how you tried to find out what they call the Mossad when they deal with publicly? I thought it was a reasonable question, but the trouble is you can't pick up the phone book. There's no Langley in Israel that you can look up, CIA, or in our case, the Mossad. We thought we should ask, what shall we call it in English? You can translate the Hebrew words, as I said, Mossad is institute, but when they write a letter to their friends in the CIA or the British intelligence, what do they call themselves? It took a while. It was a matter of asking the Prime Minister's spokesman. The best you could do, because officially the Mossad is under the Prime Minister's office. And I think he sort of wondered why you want to know and all that, so we explained. And he came up with the Israeli Secret Intelligence Service. I mean, if it were to have initials, it would be ISIS. Just simple words like that. ¿Esta es tu fuente, en serio? ¿Vuestra fuente es esto? Oh, you're joking, ¿verdad? O sea, fuera de conspiraciones paródicas, que es como, vale, me hace gracia, ok. Sabéis que esto no es nada, ¿verdad? O sea, es que... como... Luito Beato ha viteado X100. Aunuj. Siento ser demasiado rebuscado y usar demasiados tecnicismos a continuación, pero lo de ISIS y eso es una corgaera que no veas. O sea, literalmente esto es 12 años antes de la creación del ISIS. Ni de que siquiera... Que por cierto, el ISIS no se llama ISIS en árabe. En árabe no se llaman a sí mismos ISIS. ¿Vale? No sé si... O sea... O sea, porque... De hecho, hay diferentes. Está el Estado Islámico, el EIS, y están... ¿Cómo se llama? Al-Mak, Al-Rak. O sea, que ellos no se llaman ISIS. Nosotros le llamamos ISIS. ¿Sabéis? O sea, que no... O sea, y de hecho es eso. O sea, se le llama Daesh. Pero el Daesh es que, insisto, pero que Daesh también es una palabra que tampoco... O sea, es que... Que no dejéis llevar por cosas. O sea, yo soy el primero, joder. Tenéis los artículos en mi newsletter en las que hablo sobre cómo Estados Unidos ha financiado literalmente a grupos terroristas y metido armas a Irán para fomentar, para fomentar la lucha. Pero en este caso, todavía no hay eso. Todavía no lo hay. Igual dentro de 10 años, y seguro, seguro que la CIA tiene relación con el ISIS y seguro que Francia la tiene. De hecho, creo que Francia tiene relación con el ISIS muy profundamente, vamos, o sea, 100%. Pero de momento no puedo decir eso. O sea, casi todo lo que hay es este tipo de vídeos, como asociándolo, tal, pim, como... O sea, no me es suficiente. O sea, a nivel de investigación y de fuentes. Sí, esto es lo que yo digo. Que se vendieron armas de asalto de Estados Unidos en Siria. Que esto sí que puede ser. Esto, o sea, lo de venta de armas en terceros. Seguro. Seguro que Estados Unidos ha mandado armas o ha vendido armas de forma
Porque además hay una táctica que lleva usando la CIA desde hace mucho tiempo, que es la que hizo, o sea, que la aprendieron con la lucha de los sandinistas, ¿vale? O sea, en su momento, en los años 70, la CIA necesitaba dinero para luchar contra el comunismo en Centroamérica. Y el Parlamento no quería. ¿Qué hizo la CIA? Vender armas a Irán. Esto fue en el 80, perdón. Después de la Revolución Islámica del 79, Estados Unidos empieza a venderle armas a Irán mediante Israel para conseguir fondos para financiar a los grupos de extrema derecha en Centroamérica y luchar contra el comunismo. También vendiendo drogas a sus propios ciudadanos. Entonces, se piensa, Snowden lo dice mucha más gente, que eso se sigue haciendo. Que la CIA utiliza o deriva armamento para comprar de forma en negro o vender armas en negro y tal para utilizarlo para otros fines. ¿Vale? ¿Quién lleva la correa? ¿La CIA o el gobierno? La CIA. De hecho, se dice que ahora mismo... Bueno, no se sabe. O sea, en el momento en el que estábamos después del tema Snowden, no se sabe cómo está el estado de la CIA. O sea, se piensa que la CIA ahora mismo tiene más poder que el Parlamento, porque no necesita el Parlamento. O sea, la CIA actúa de forma independiente, tiene juicios independientes, inteligencia independiente. O sea, la CIA es un estado paralelo dentro del Estado. Y que es un estado paralelo que garantiza el Estado, ¿sabéis? Es decir, la CIA es el mecanismo que garantiza que la democracia no se destruya a sí misma. Junto al FBI, junto a la Comisión de Secretos y... ¿Y quién cojones lleva la CIA? Pues la CIA la lleva un tío, por ejemplo... O sea, la CIA la lleva muchos presidentes. De hecho, se piensa que Pues se piensa, no. Bush estuvo en la CIA. Fue director de la CIA. De hecho, por eso se piensa que Bush fue el que desató todo esto y que la CIA llegaba a tal punto por ello. Porque Bush fue el director de la CIA, después fue vicepresidente con Nixon, creo. O con... Bush padre, ¿eh? Bush. O sea... Y después fue presidente de Estados Unidos. Y se piensa que fue durante el mandato de Bush que la CIA se descontroló completamente. Si ya estaba descontrolada durante Reagan, que fue el que más usó a tal, pero fue con Bush y después con Clinton que se desarrolló el programa de espionaje mundial. Que es el programa que descubrió Snowden y que filtró Snowden y que, por cierto, no se sabe qué ocurrió con eso, ¿vale? Eso fue hace nada. Os recuerdo que Snowden fue hace 15 años o 14 años y no se sabe qué ha pasado con eso. Simplemente dicen que habían hecho tal, pero bueno. O sea, os recuerdo que lo de Snowden, si os interesa todo este tema, os recomiendo el documental que está en Film y tal, pero bueno, si investigáis un poco el tema, básicamente se descubrió que Estados Unidos tenía un juicio secreto, o sea, tenía jueces secretos, un legislativo secreto y un grupo secreto que se dedicaba a legislar todo lo que tenía relación con el Estado. Snowden está vivo, sí vive en Rusia. Creo que esto ha sido lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias por los 5 subs. Pog. Muchísimas gracias, muchas gracias por apoyar el work. Os recuerdo que si tenéis el Prime, podéis soltarlo. Que tenéis que darle a renovar suscripción. Y debajo, al lado donde pone el dinero, pues tenéis ahí. Y el tier 1 si queréis por 3,99. Y os recuerdo que si no seguís, podéis seguir. Muchas gracias. Bienvenido a Deine, Erreco, Carlos, Cazaria y Jorge. Entonces, básicamente la CIA tiene un juzgado propio, secreto, que no sabe si ha dado o no orden, que da órdenes a la CIA y a las agencias. Es el silencio. Para espiar. Es decir, supuestamente hay un sistema legal oculto. Bueno, supuestamente no, hay pruebas. Y que eso es lo que permitía crear programas de espionaje mundial con el que se obtenía información y mil cosas. ¿Qué te cuenta más? El tier 1 newsletter. Más o menos igual. O sea, realmente es que depende de ti. O sea, si no quieres ver publicidad, tier 1. Si quieres ver publicidad y a la vez... ¿Ya estás pagando autónomo? Bueno, llevo pagando autónomo bastante. Una gran nación. Drizzly, gracias por el Prime. Deberíais de actualizaros sobre las cosas que dicen de mí. O sea... Deberíais de actualizaros sobre lo que mienten sobre mí. Llevo pagando autónomos ya un año masónica, una república comunista. Cuenta que va, ¿qué haces por 2 meses? Popular. ¡Grande, Jokercito! ¿Qué mentiras dices? Creo que esto ha sido lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Ojo! Cabrón, what the fuck, pensaba que te habías suscrito tú. Otros 5, gracias. Gracias por financiar la información independiente. Bienvenido a Floki, a Adrián, a Adrián BL, a Adrián95 y a Miss Cassandra. El tema a ti, tú no a él. Pues no tengo dinero, cabrón. Vale, entonces, básicamente eso. Es interesante porque...
O sea, todo el tema del ISIS y tal, hay mucha conspiranoia. Ya, si yo tuviera fuentes, de verdad que lo diría. O sea, Israel entregar armas al Estado Islámico. El ejército sirio encontró gran cantidad de cañones lanzacohetes, armas pequeñas de munición israelí en uno de los antiguos bastiones del Estado Islámico. Sí, o sea, si esto, o sea, que armas de Israel y Estados Unidos se han encontrado, claro. Y en bases en África de la OTAN también se han encontrado. ¿Cómo que independiente si dependes de las subs? Ya, pero es que los subs no me hacéis presión. Entonces, más cosas del tema del atentado. Justamente, una fuente de la checa OGPU afirma que nativos de Uzbekistán han sido incluidos en la lista de personas buscadas por su presunta implicación en ataques de Crocus. Estos fueron otros de los partícipes. Grande Aez, gracias por los 3 meses. Estos fueron otros de los partícipes o de los que ya lo desmintieron. O sea, esto justamente salió ayer. O sea, puede que tengan relación, puede que no. Pero se supone que tenían relación. Desmentido, tenéis clip o tenéis tal para mirarlo. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a esto, el 19 de marzo, Putin desestimó las advertencias de Estados Unidos que existía un riesgo inminente de un ataque terrorista en Moscú. El presidente ruso calificó la advertencia de chantaje absoluto de Occidente y de un intento de intimidar y desestabilizar nuestra sociedad. Entonces, a mí me da la sensación de que esto ha pasado porque el aviso lo ha dado Estados Unidos. Rusia, yo creo que se confió después, porque justamente el día que salió el aviso, consiguieron incautar a un grupo que iba a hacer un atentado terrorista. Yo creo que ahí pensaron que ya estaría solucionado. Y parecía que no. Entonces creo que no está ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Ucrania. Yo creo verídicamente en este punto que... o sea, creo verídicamente que fue el ISIS. O sea, fue el ISIS-K, el ISIS iraquí, haciendo un atentado básicamente porque están en contra de Rusia desde hace un par de años. Y este les ha salido bien. O sea, llevan intentándolo años... Y pues... Vale, lo de... Sí, parece que está desmentido. ¿Por qué lo dicen USA UK? Porque USA UK tiene muchísima información de grupos terroristas. O sea... Es la rama afgana. Los de Al-Aqsa son afganos. Pensaba que eran iraquíes. O sea, a nivel de inteligencia, para que sabéis por qué se enteran. Según... Bueno, es que todo lo que se ha descubierto sobre filtraciones dice básicamente que en casi todas las organizaciones terroristas existe un modus operandi de introducción de espías. Es decir, que hay espías en casi todas las organizaciones terroristas que pasan información y que están dentro. Y que de hecho, Floki, gracias por el gift a Jokersito. Hay una especie de... Esto todavía no se sabe del todo, pero se sospecha que muchos grupos del ISIS podrían haber sido destruidos hace tiempo y no se les destruye por parte de organizaciones de UK, de Europa y de Occidente porque les sirve para llegar a grupos mayores. Como pasa con la policía y los narcos. O sea, en criminología y en temas de policía, a veces no se destruye la parte baja de una estructura para poder llegar a la parte alta y conseguir más información. Entonces introduces a gente y en vez de destruirla en el momento, porque se va a remontar en cualquier momento, ¿sabéis? Es como una cuestión pragmática. Porque tú te metes y quitas a cinco tontitos que hay abajo. Pero esos tontitos son muy reemplazables. Entonces cuando los quites va a salir otro. Es más fácil y difícil meter a alguien, espiar desde dentro, ir subiendo puestos y conseguir información de la estructura para atacar a la estructura que cargarte una parte concreta de la estructura que se puede remontar. Esto también se hacían con los cárteles de droga. Por eso es difícil destruir un cártel de la droga. Por ejemplo, en México. Porque para poder llegar a la parte de arriba tienes que entrar en la parte de abajo, ir consiguiendo información, conseguir tal, incriminar. Es una fumada que flipas. Entonces, en principio, Estados Unidos, Reino Unido, sobre todo el MI6, el Mossad y la CIA tienen mucha info sobre este tipo de grupos. ¿Y por qué dejan que pase? No es que dejen que pase, es que no es su responsabilidad. Y la info que pueden tener no siempre es directa, por ejemplo.
O sea, porque muchas veces tienes la info, pero no sabes cuándo exactamente. Sabes que va a pasar pronto, pero a lo mejor no sabes exactamente. ¿Sabes? O sea, a lo mejor un comunicante que tiene. Porque esto también pasa, hablo de los dobles agentes. A lo mejor el asesor que pone en contacto es un agente doble que le pasa info a servicios de seguridad en Oriente Medio y que además radicaliza a la peña. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hasta que ese tío no sea un problema, no se lo van a cargar. Y entonces, a lo mejor se sabe que va a ser un auditorio, pero no se sabe en qué auditorio. Simplemente se sabe que va a ser un auditorio. Y se sabe que va a ser durante el próximo mes porque los acaban de pillar. Toda la prensa habla de terrorismo islámico, pero los rusos han arrestado varios y no aparece el componente de suicidio. El componente de suicidio no está en la mayoría de atentados islámicos. Solo en ciertos atentados islámicos. Indeed, según la... no, bueno, esto... Detalle, ¿vale? Según el Corán, el suicidio es pecado. Y el suicidio con una bomba es pecado. De hecho, esa relectura ha hecho que cada vez haya menos atentados suicidas. Parece que no, pero... quitarte la vida es un pecado absoluto en el Islam. Y solo se te considera mártir si mueres a manos de. Y matar civiles también es pecado. Pero, bueno, eso ya es otro tema. Sí, han atentado en Ramadán. O sea, por eso también a la mayoría de musulmanes les caen mal los del ISIS. Porque adaptan un poco el Corán a lo que les viene a lo que les sale la punta de la polla para conseguir su objetivo del Estado Islámico. Entonces es ley matar infieles. Si los infieles son una amenaza para la subsistencia del Islam, los chiitas dicen que sí. Los sunitas dicen que preventivamente puedes hacerlo. Y los salafistas... Los salafistas sí que mantienen un poco más la versión del suicidio. Si es suicidio para matar y promover, pues se llaman mártires, pero... Es que es un poco fumada, Porque... Por eso los chiitas y los sunitas son tan diferentes y tienen tantos conflictos. Para que os hagáis la idea, los chiitas son Irán y los sunitas son Arabia Saudí y tal. Si Rusia tenía esa información es raro, ya. A ver, todos los atentados que han ocurrido en los últimos 30 años teníamos información. Algunos sospechosamente han ocurrido aunque se podían haber parado y otros han ocurrido y tal vez no se podían haber parado. Ejemplo, Bataclan. Se supone que Bataclan no se consiguió la info suficiente y es un poco complicado. Bueno, y esto fue el momento en el que empezaron los disparos y tal. Tampoco quiero poner mucho los vídeos porque tampoco, aparte del morbo, tampoco quiero poner, pero bueno. Esto es el mensaje de la embajada del 7 de octubre y tal. Se da el número de muertos, de momento 140 muertos. Al final, según el informe, el techo de la sala de conciertos Crocus ha comenzado a colapsar. O sea, es que fue todo bastante... O sea, terrorismo. O sea, porque tiraron cócteles Molotov sobre la azotea. Y mientras estaba la gente dentro, empezó a caer. Entonces todavía no se sabe el número de víctimas totales porque se ve que hay gente que se quedó atrapada o cosas así. Pero bueno, todavía... Los líderes europeos sin decir ni mu. Ya, es un poco raro. O sea, tipo, un poco cínico. Bueno, sí que he visto líderes europeos decirlo, O sea... ¿Se sabe algo de las armas que usaron? AK-47.